Buen día a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Vamos a esperar a 10:33. Vamos a esperar al doctor Bacchini. Ariel, estoy acá, me conecté con otra computadora porque no me anda el Zoom de mi máquina. Es Natalia. Sí, yo tuve que entrar y salir también. Vamos a esperar un par de minutos y ya empezamos. Anda poniendo, Juan, compartiendo la pantalla. Perfecto.
¿Ves ahí, Ariel? Muy bien. Déjame poner un título que estamos empezando. Bien, son 10:35, así que dale, Juan, me voy a silenciar, igual que mi teléfono. ¿Vamos? Adelante. Bueno, buenos días. Vamos a presentar un caso clínico que vimos en el Centro Cardiovascular. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Pablo Bacchini. Iniciamos. Se trata de una mujer de 81 años, de sexo femenino, que tenía como antecedentes personales ser una diabética que no requería insulina, hipertensa, dislipémica, hipotiroidea, y a su vez tenía una depresión crónica, por lo cual recibía tratamiento con sertralina. El otro tratamiento que recibía la mujer son enalapril, diltiazem, hidroclorotiazida, básicamente para su hipertensión, atorvastatina, metformina y T4. La mujer consulta el 16 de mayo en centro de asistencia periférico, luego de vivir un suceso vital estresante por un episodio de síncope. El síncope fue en reposo, y lo que queremos aclarar del suceso vital estresante es que ella tiene un hijo que es totalmente dependiente, tiene una patología psiquiátrica, que es esquizofrénico. En las últimas 2 noches había tenido descompensaciones importantes y le había despertado con gritos durante la noche, ese tipo de cosas. Entonces, como dijimos, el 16 de mayo consultó en un centro de asistencia por un episodio de síncope que fue en reposo. La mujer estaba en la cocina y sincopó, no tuvo ningún prodromo, y como síntoma cardiovascular precedente al evento fue palpitaciones. No tenía mucha precisión en la caracterización de las mismas. A su vez, asocia TEC durante el episodio de síncope que tuvo una herida importante a nivel frontal que requirió sutura. Del examen físico en el centro de asistencia, lo que se destaca en realidad es que es una paciente que estaba bien perfundida, normotensa, y tenía al examen cardiovascular la presencia de un soplo sistólico 2/6 con máximo auscultatorio en foco aórtico, pero los ruidos estaban conservados. El electrocardiograma inicial es este. Lo leo yo, Ariel, así seguimos, ¿te parece? ¿Se escucha? Sí, Bachi, dale. Bien. Sí. Está, perfecto. Este es el electrocardiograma inicial que se hizo en el centro donde ella consultó, en donde presenta un ritmo sinusal aproximadamente de 90 ciclos por minuto, en donde destacamos la presencia de un QRS ancho con una morfología de tipo bloqueo de rama izquierda. A su vez, lo que más llama la atención son las características en la repolarización, dada fundamentalmente por una T invertida, difusa en cara lateral, en cara inferior y de B4, B5, B6, que es una T que es bastante simétrica y profunda, ¿tá? Y que a su vez respeta B1 y tiene la T positiva en ABR. Otro elemento a destacar de la repolarización es el QT prolongado, que fue calculado el máximo en 6,37 milisegundos con un QT corregido. Entonces, el ensuma es una mujer con factores de riesgo, una mujer de 81 años que tiene un suceso vital estresante, que presentó síncope como como único elemento cardiológico y se presenta con este electrocardiograma. No sé si alguno quiere hacer alguna intervención sobre el planteo clínico, sobre qué conducta adoptar. Ariel, ¿estás ahí? Y sí, vamos, queremos hacer decir un montón de cosas. Adelante, Freire, la mano, siempre la mano. El cuadro clínico, uno dice, bueno, ya está, parece muy dirigido que podría tener una enfermedad catecolaminérgica, un síndrome de Takotsubo. El electrocardiograma tiene algunos elementos que sugieren eso y otros que no. A mí lo que me llama más la atención, obviamente que siempre tenemos que pensar en la enfermedad coronaria en primer lugar. Lo que me llama la atención para Takotsubo es que B1, B2 y B3 está respetado. Raro eso, entonces no es tan difuso, sino que hay solo B4, B5 y B6 en cara anterior.
uno esperaría que tuviera todo desde B2 para B6. Por otro lado, a favor de Takotsubo tiene esa forma típica de la repolarización con el QT largo y las T bien negativas que sugieren el famoso Takotsubo. De todas maneras, yo creo que este paciente, desde el punto de vista de la conducta, creo que no merece discusión. Bueno, el mecanismo del síntoma, que en este caso fue síncope, pueden ser varias cosas, ¿no? Pero en este paciente que uno ve con un QT tan largo, uno tiene que pensar que no haya habido una arritmia polimórfica, porque el QT, vieron que es enorme, la T termina casi en el QRS siguiente, es brutal. Entonces, cuando uno tiene síncope y un QT tan largo, uno tiene que pensar que hay arritmias ventriculares en estos polimórficas, y que esto hay que tener cuidado porque el paciente puede repetir esos episodios y generar problemas. Pero parecería que es indiscutible la conducta de hacer un cateterismo, independientemente de que tenga o no lesiones coronarias, porque el diagnóstico de Takotsubo es clínico, electrocardiográfico y coronariográfico. Así que bueno, esas son las primeras aproximaciones. Las troponinas son importantes, pero no cambian la conducta. Diego, ya que arrancaste, ¿cuál sería tu oportunidad para el cateterismo? Y la pregunta supongo que es lo que quiere preguntar Juan Pablo, es, ¿pedirías algún estudio en forma paralela, o además de las troponinas que ya las nombraste? Yo creo que hay que hacer cateterismo, yo lo que me preocuparía sí por el síncope y el QT largo, le daría magnesio al paciente, le daría y bueno, y tendría que, por supuesto, en un área monitorizado y iría con precauciones al cateterismo, o estar atento a que aparezcan arritmias, pero iría al cateterismo, no le haría un estudio, no sé, no parece otro problema. Acá el tema es si tiene enfermedad coronaria o no. Ese sería el punto clave. Si no, me extrañaría que no tuviera nada, porque podría ser un Takotsubo, me llama la atención el B2 y B3 libre, pero no me extrañaría. Pensar en otras causas de esta repolarización no se me ocurre. Uno dice, bueno, memoria, si hubiera un bloqueo de rama más grande, menos grande, no sé, es raro. Yo creo que estamos acá en la disquisición de enfermedad coronaria o Takotsubo. Perfecto, lo que está claro es que la presentación es grave. Arturo pidió la palabra. Sí, yo independizándome un poco de quién es el presentador, porque me parece que viene por el lado de Takotsubo, pero yo, viendo la historia, inicialmente una persona que tiene un síncope precedido por palpitaciones, pensaría síncope arrítmico y con este electro, taquicardia ventricular polimorfa, con ese QT largo, taquicardia ventricular polimorfa, QT largo adquirido, y entonces pensaría en fármacos. Iría a buscar, revisar de nuevo, el Bacho mencionó ahí una cantidad de fármacos, cuáles son los que generan prolongación del QT, ¿no? Me parece que podría estar la sertralina ahí en la vuelta, de los más, pero inicialmente, como aproximación inicial, pensaría el Takotsubo, por supuesto que no tuvo dolor torácico, pensaría síncope arrítmico, QT largo, adquirido, fármacos. Eso como aproximación inicial. Era eso lo que quería decir. Perfecto. Pedro, adelante. Sí, Arturo me sacó la palabra. En realidad yo también pensaba lo mismo. Yo iría a arritmia, pensar en algo arrítmico como primera aproximación. No me iría tanto al cateterismo como distinción. Revisaría los fármacos, aparte en ambiente psiquiátrico, y entonces enseguida los fármacos antipsicóticos pueden prolongar el QT, eso no hay ninguna noción, pero orienta todo a ese tema, y hemos visto enfermos añosos que por el consumo de drogas específicas le prolongan el QT, y eso produce esto. Y lo otro que me parece que antes del cateterismo iría al ecocardiograma en este enfermo. O sea, no es un enfermo que entra a cateterismo con sospecha de
cateterismo intervencionista. O sea, entra, me parece que hay que hacer diagnóstico o radiográfico, o sea que yo entraría por ese lado, monitoreo del enfermo y para intentar pescar alguna corridita, algo, y ecocardiograma como análisis, como primer examen inicial. No va primero cateterismo este enfermo, porque me parece que no. El criterio de entrar primero un paciente de cateterismo es si pensamos en algo terapéutico, que no parece, a mí no me orienta realmente a eso. Es verdad que hay un bloqueo de rama izquierda, pero no hay Angor, hay una noción de una arritmia ventricular, probablemente ventricular, todo orienta a eso, pero no iría como primer examen al cateterismo. Bien, yo creo que a la ecuación que hizo Arturo le sumaría 81 suceso vital estresante de verdad, es decir, representó alto estrés para la señora, y me parece que el electrocardiograma es pesado, es un electrocardiograma espantoso. Entonces, uno tiene que pensar QT largo adquirido, pero también puede pensar, ¿y por qué no?, en isquemia. Entonces, si la isquemia puede ser causante del QT largo y de la taquicardia ventricular polimorfa a la que aludió Arturo, y que la monitorización, a la que le está pidiendo la monitorización que compruebe y que pruebe, a mí me parece que yo juntaría todo lo que dijeron, pero no demoraría el cateterismo. O sea, creo que, como decimos frecuentemente, el ecocardiograma es una herramienta de primera línea que tiene que estar disponible de manera muy precoz, y creo que lo que hay que hacer es a la vez que coordino el CATE, coordino la ECO, y me gustaría tener la ECO antes del cateterismo. Me parece que sí. Pero creo que demorar el cateterismo en esta señora, bueno, en fin, yo no me animaría a menos que se comporte diferente a lo que se viene comportando por ahora. A menos que salte algo más, creo que en las próximas 2 horas tiene que tener el CATE hecho y antes la ECO. Pero no como pero prerequisito. Gustavo, ¿qué hecho ecográfico retardaría el cateterismo? ¿O No, qué haría cambiar la conducta? No sé. Ninguno. Es para En entender algo absoluto. más, pero no. Pero te ¿Esto es digo isquemia o no es? pero justamente, pero creo que es muy interesante pensar que este caso ocurre en una mujer añosa, dislipémica, tiene todo el derecho a tener enfermedad coronaria, y la enfermedad coronaria eventualmente podría explicar esto. Ahora, Sí, totalmente de acuerdo. y si tuviera un ecocardiograma que me dijera las alteraciones segmentarias son las de un Takotsubo típico, entonces frenaría, por ejemplo, no, luego igual, pero frenaría un eventual reflejo oculodilatador. Porque si yo no sé qué tiene en el ventrículo y veo enfermedad coronaria, digo, entonces son las coronarias. Entonces me meto a tocar. Pero si yo sé previamente que tiene una alteración segmentaria de otro tipo, de un tipo, mirá que esto es compatible totalmente con Takotsubo, entonces, bueno, vamos a ver si tiene además algo más grave. Pero la conducta va a ser mucho más medida y seguramente mucho más ajustada. Nijemeyer pidió la palabra. Sí, yo lo que quería un poco resaltar, porque estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Arturo, pero el hecho de que tenga un QT largo, si bien puede orientar a QT largo adquirido por fármacos, también es orientador de Takotsubo. O sea, el encontrar un QT largo en este electro no aleja la posibilidad de Takotsubo, sino que la acerca. Así que la definición va a estar en el eco y en el cateterismo. Y con respecto al segundo punto, estoy completamente de acuerdo con Viñolo, porque para cuando hay mucho ruido, no sé por qué, hay una pitido insoportable. Pero, Una camioneta en marcha atrás. bueno, igual se debe ir acoplando dos dispositivos. Y con respecto a lo que decía Viñolo, también de acuerdo con Gustavo, si el eco está al costado de la cama del paciente, es fundamental tener un eco antes de entrar, porque acá no estamos entrando en un supra en el cual esperamos encontrar un vaso obstruido, sino que, bueno, en esta paciente podemos encontrar lesiones coronarias y tenemos que tener más elementos para ver si tratarlas o no. También es verdad que podemos hacer el CATE diagnóstico, hacer ventriculografía y después volver al CATE terapéutico, pero si entramos con un eco,
te parás muy diferente que si te traen el paciente con la ambulancia y te lo ponen en la sala de hemodinamia y no tenés ningún otro elemento para discriminar. Así que bueno, no estoy aportando nada, simplemente que estoy de acuerdo con Arturo, agregando que el QT largo orienta catacopsubo también, o sea que no excluye, y destacando la importancia cuando el paciente viene medio raro y no es un supra, por lo cual no importa demorar 15 o 20 minutos más, de tener un eco bien hecho, ¿no? No un equito, un eco bien hecho que nos oriente la causa. Les cuento una cosa, hay una zona de Montevideo en apagón y por eso ha desaparecido gente, incluido el doctor Durán en esa desaparición, vinculado a corte eléctrico. Pedro, ¿habías pedido la palabra de nuevo o era la mano alta previa? No, era la mano alta previa. Perfecto. Bacho, ¿cómo siguió? ¿Juan Pablo? Quedó congelado. Parece Sí. que... La nueva normalidad no es muy normal, ¿no? Vamos a contactarlo por otra vía. Gustavo, Sí, ¿estás? sí, perfecto. Perdón que estoy teniendo problemas de conexión acá en el hospital. ¿Continuamos? Igual escuché bien todo lo que plantearon Pedro, todo. ¿Seguimos entonces? Si escuchaste todo, seguimos. Si no, te hacemos un resumen. Bien. Bueno, más o menos pensamos de forma similar a todos los planteamientos, y esa mujer se traslada al centro cardiovascular a pesar del síncope que tuvo. La hemodinamia de la mujer en ese momento estaba estable y el examen físico no había tenido cambio. Como Pedro dijo ahí, el tema de la monitorización, mucha eléctrica, mucha extrasistolía ventricular, además de una morfología, por lo cual la dejamos conectada y esperamos que aparezca lo que nosotros supusimos que era la causa del síncope. Y ahí lo ven en el trazado en B1, que se ve muy bien un episodio de taquicardia ventricular polimórfica, por lo cual nosotros pensamos que ese fue el motivo del síncope. ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí, se escucha un poco con una cierta distorsión, pero se escucha y se ve. ¿Continúo? Sí, Bueno, creo que hiciste exactamente lo que pidió Pedro, tratar de pescar, entre comillas, la arritmia ventricular que se suponía clínicamente que estaba asociada o que era la causa del episodio sincopal. exactamente. Y bueno, nosotros en la cabeza de la guardia, el planteamiento era una mujer de 81 años con un suceso vital estresante y que tenía un electrocardiograma que nosotros pensamos también inicialmente que podría llegar a corresponder a un Takotsubo y que por el QT largo estaba haciendo esto. ¿Tá? De todas formas, sí teníamos en mente la realización del cateterismo. Sin embargo, previo en la unidad, la doctora Tatiana Díaz le hizo este ecocardiograma, ¿tá? En donde los dos enfoques que pueden ver arriba es un 2 cámaras y un 4 cámaras con enfoque apical, en donde se ve ustedes o los que hacen imagen me pueden corregir, pero se ve una hipercontractilidad de los sectores basales del ventrículo izquierdo con una aquinesia de los sectores apicales. La imagen de abajo creo que no es un enfoque de lo más ortodoxo, pero también sirve para ejemplificar lo que estábamos viendo. Con toda esta información, nosotros realmente pensamos que estábamos frente a un Takotsubo. Se administró, como dijo Diego, sulfato de magnesio, ¿tá? Por el tema de la inestabilidad, y ese episodio que ustedes vieron de B polimórfica se reiteraba en varias oportunidades, ¿tá? Y con un planteo inicial de Takotsubo ingresó a sala para el cateterismo diagnóstico, para la coronografía en realidad, para hacer la ventriculografía y el implante de marcapaso transitorio por el tema del QT y la torsada de punta que estábamos teniendo.
Espera, Bacho, tiraste dos o tres cosas interesantes. Creo que lo que hay que buscar en la eco es una alteración segmentaria no explicable por una distribución vascular. O sea, de eso es de lo que tenemos que estar razonablemente seguros cuando decimos que el eco es compatible con Takotsubo. Y lo que hay que buscar también es patrones de Takotsubo. Esto parece un balonamiento apical, pero puede haber alteraciones de motilidad localizadas, medio ventriculares o patrones invertidos, basales. Entonces, lo interesante es que tenga una distribución no compatible con un territorio vascular. Parece que eso está bueno de recordar. Y lo otro que dijiste, que me gustaría poner a discusión y preguntarle a los colegas, a todos, a quien quiera opinar, es, dijiste de entrada que la llevaste a sala para cateterismo y ponerle un marcapaso. ¿Estamos todos de acuerdo en ponerle marcapaso transitorio? Porque Diego, experto en estos aspectos, dijo, le hago sulfato de magnesio y la mando a cate. Entonces me gustaría saber la opinión sobre el implante de un transitorio. Sí, yo quería decir algo sobre eso. Adelante, Alejandro. Sí, en realidad había pedido la palabra un poquito para eso, para hablar de... no te vi la mano, perdón. No pasa nada. Es para hablar del tratamiento de esa arritmia que tenía, ¿no? Porque eventualmente el paciente puede... A ver, esta arritmia puede ocurrir por diferentes razones y eventualmente el paciente no llegará a sala y me parece que tenemos que tener más elementos terapéuticos. El sulfato de magnesio comparto totalmente la indicación como estabilizador de membrana, dado empíricamente, aunque no demostremos el descenso del ion, pero sí parece razonable, si nosotros vamos al electro, si quieren ir un poquito para atrás, bache el electro, uno... Está yendo. ¿Ale o el electro inicial? No, el electro donde mostrás, ahí está, no, el electro de la torcidita de punta, de la TV polimórfica. Bueno, Tiene cierto delay, ya va a aparecer. Ahí está. O sea, hay en el electrocardiograma, bueno, la tira que estamos viendo, un alargamiento del QT, digamos, en los latidos que nos parece son sinusales, hay extras que aparecen sobre la onda T, y si ustedes ven, hay una bradicardia de base que es la que justifica el emplazamiento de una estimulación transitoria, si es mejor por un cable, un marcapaso transitorio para evitar las bradicardias. Estos pacientes, digamos, una buena forma de controlar la arritmia es ponerle un marcapaso transitorio y a su vez, si la hemodinamia lo tolera, beta bloquearlos. O sea, la combinación de esas dos cosas. Amén de que también hay que pensar, si hay alta sospecha de que esto sea un contexto isquémico, de agregar otros antiarrítmicos, pero me parece que la maniobra de poner el marcapaso es muy pertinente y te puede dar tiempo para tomar otras resoluciones, otras conductas, como el cateterismo. Perfecto, así que vale lo del marcapaso y además a mí me gustaría saber si después del sulfato de magnesio notaste alguna disminución de la incidencia de esta extrasistolía y TV polimórfica. No, se mantuvo y entró a sala de hemodinamia con varios episodios de estos reiterativos. Eléctricamente inestable, porque en realidad que la hemodinamia de la paciente, como eran muy autolimitados, no se vio muy afectada. No, está bien, pero creo que si además de todo lo que dijo Alejandro, uno hace alguna maniobra terapéutica y la cuestión sigue, bueno, medidas más radicales son obligatorias y más si nos vamos a meter a ver las coronarias, ¿no? O sea que, bienvenido. ¿Qué pasó? Un pequeño comentario. Gustavo. Sí, Pedro. Gustavo, un pequeño comentario también. Escuchame una cosa. No, yo lo que digo es que habría que mirar el electro inicial, porque yo en el electro inicial bradicardia no vi.
Yo veo en ese tira ahí muchas trasístoles, no sé, hay que contar las, pero yo bradicardia, no veo un contexto de bradicardia importante como para, o sea, yo soy más básico, de repente, Alejandro tiene mucho más peso en este sentido que yo, ¿no? Pero digo, yo usando un criterio de sentido común, yo digo, yo le pondría un marcapaso a un enfermo que pienso en una torcida de punta en un contexto de bradicardia. Eso lo vemos en lo que OSA ve, y he tenido la experiencia y me ha ido bien con eso. Ahora, yo veo el primer electrocardiograma y no veo bradicardia. Entonces, pensar que... Ahora, si vos me decís, no, yo le voy a fajar a beta bloqueantes y voy a pensar que va a haber más bradicardia, podría ser una opción, pero yo no veo gran bradicardia acá, la verdad que no la veo. Veo trasístoles, habría que contar ahí, pero si promediamos entre las trasístoles, yo no veo gran bradicardia. Entonces, digo porque yo no veo un gran apuro en llegar a la sala de hemodinamia, porque es una forma muy inestable, donde creo que estamos jugados en otros aspectos, de que el enfermo, o sea, porque trasladar a este enfermo para manipularlo puede ser muy, muy riesgoso también. Entonces, yo no veo gran bradicardia que me vaya a ayudar a corregir el QT en este enfermo, que en otros casos sí, cuando vemos bloqueo AB, eso lo vemos. En este caso no la veo tanto. Sí estaría jugado más al sulfato de magnesio y podría ser una indicación betabloqueante. Si es así, me gusta más y en ese caso podría estar bueno tener de sustento un marcapaso. Pero creo que hay que diferenciarlo bien. Una cosa es si le vamos a poner betabloqueante que si no le vamos a poner betabloqueante. Porque lo isquémico me parece que está bastante alejado, digamos, ¿no? En lo clínico, yo no digo que sea imposible, posibilidades hay de que tenga una lesión isquémica crítica, podría ser, pero pero en este momento que el enfermo está muy grave, hay que tomar decisiones y el traslado de este enfermo y la punción y colocar a este enfermo en sala de hemodinamia puede ser catastrófico también. Entonces, no sé, yo soy un poco menos marcapaso coloco cuando hay una bradicardia clara, como explicativa del QT. Antes de seguir con la asignación de la palabra, tiro una pregunta. Le hicieron sulfato de magnesio y la incidencia de la arritmia se mantuvo. Entonces, la pregunta que hago es, le cambio un poco lo que dijo Alejandro Cuesta. Él dijo, como hay bradicardia, le pongo el transitorio. Yo le pregunto, aunque no tenga bradicardia, si le subo la frecuencia, ¿eso es útil para controlar la arritmia en este contexto? No, bueno, puedo hablar. Y además te evita las pausas postestrasistóricas, que suelen ser las que te desencadenan estos episodios. Y además previendo, porque vas a tener que hacerla, además de sulfato de magnesio, betabloqueante y eventualmente algún otro antirrítmico más. Entonces, a ver, esto hay que tratarlo. El paciente, si no, se te va a morir de esto. Además de un electro feo, es un electro que nos está hablando que en algún momento puede fibrilar el ventrículo. Entonces, me parece que la conducta es esa, salvo que esto se diera en un contexto de un paciente que viene con, yo qué sé, con una fibrilación auricular a 120, un flutter o una taquicardia sinusal rápida, que bueno, que me deja tranquilo hacerle un poco de betabloqueante sin estimularlo, pero con estas pausas que uno ve y una frecuencia que está dentro del rango ahí normal, betabloqueo y marcapasos, si no, nos quedamos sin paciente. Diego. Sí, no, yo quiero discrepo algunas cosas. Una cosa es el paciente que tuvo un síncope y QT largo, uno tiene que abrir mucho los ojos, porque si tiene QT muy largo, cuanto más largo, más riesgo de que ese síncope sea por arritmia polimórfica. Nosotros vimos el primer electro que no tenía arritmia ventricular. Ahora, si nosotros vemos síncope, QT largo, y después vemos trasístoles ventriculares, entonces es casi verla, es confirmar la taquicardia polimórfica, o se va a dar en breve. Si el paciente tiene el segundo electro con extrasístoles ventriculares frecuentes, entonces, y que caen ahí sobre la tela, el QT, es imposible que no caigan sobre la T, porque es todo QT. Entonces hay que poner, además de magnesio, hay que poner un marcapaso transitorio, porque aumentando la frecuencia cardíaca, entonces es excepcional que la arritmia polimórfica siga o se desarrolle. En este caso ya tuvo, peor todavía. Entonces, hay que poner el marcapaso transitorio, no por bradicardia, es para aumentar la frecuencia cardíaca, estimular a 100 por minuto el paciente, y eso acorta el QT, disminuye las pausas postestrasitóricas que dispersan más el QT, que están en la base del mecanismo de estas arritmias, y realmente es excepcional que con eso solo no alcance. Con respecto a los betabloqueantes, en realidad a este paciente hay que darle frecuencia rápida, no hay que darle betabloqueantes. El betabloqueante sí cuando uno sospecha un QT largo congénito.
Pero este no es un QT largo congénito. Este es un QT largo que puede estar en el contexto o de isquemia, que es más raro en general, justamente decimos que las taquicardias polimórficas por isquemia cursan con QT normal o ligeramente prolongado. Uno piensa que es un QT largo adquirido, vinculado al TACO-SUB, en este caso, que es lo más probable, o otras cosas como nombró Arturo, drogas o algo que no sabemos. Entonces, estos pacientes requieren estimulación ventricular rápida, magnesio y eventualmente potasio también. Yo le daría una carga de potasio porque si el potasio sobra un poco no pasa nada, pero si le falta puede ser otro gatillo de este problema. Y me parece bien llevarlo a la sala de hemodinámica, más o menos, pero va a ponerle el marcapaso transitorio. Ahora la situación cambió, ya tenemos el diagnóstico de que el problema grave es la TB polimórfica, que puede llevar al FB, y tenemos que primero estabilizar al paciente. Si lo vamos a hacer hemodinámica para ponerle el marcapaso, está perfecto. Pero si no, primero estabilizar el paciente y después pensar en las cosas que siguen. Perfecto, creo que la conducta con el aspecto rítmico está bastante clara. Álvaro Nigemeyer pidió la palabra. Sí, yo estuve atentamente escuchándolos a todos y quería destacar la dificultad de este paciente, porque obviamente yo sé que Pedro maneja muy bien que en el QT largo hay que subir la frecuencia y no bajarla, pero este paciente tiene dos problemas grandes. Primero que nada, que tiene una taquicardia ventricular polimórfica que yo no estoy segura si es solo por QT largo, o sea, acá también hay un ambiente isquémico, entonces tiene una taquicardia ventricular polimórfica de causa multifactorial, que puede ser por TACO-SUB, por isquemia o por QT largo adquirido o alguna causa actuando sobre un QT largo congénito. O sea que la TB no la tenemos definido y ahí yo no sé si va a mejorar o no con betabloqueantes, pero pueden jugar un rol los betabloqueantes. En segundo lugar, el QT largo, que estamos seguros que lo tiene, también es de causa multifactorial. Hay fármacos, hay TACO-SUB y puede haber algún gen en la vuelta. Entonces, el tratamiento, estoy de acuerdo que pasa por sulfato de magnesio, el tratamiento pasa por poner un marcapaso, porque independientemente de la frecuencia cardíaca, si yo la frecuencia cardíaca que tiene el paciente la aumento, acorto el QT y disminuyo la posibilidad de taquicardias, de eventos. Entonces, si está a 70, y bueno, lo pongo a 90, corto el QT y voy a tener menos posibilidades. Y ahí puedo también jugar con los betabloqueantes. Entonces, creo que estamos hablando todo de lo mismo. Lo que pasa es que es un paciente muy complejo y que recién lo vamos a definir cuando tengamos todos los estudios. Y un último punto, y no me quiero prolongar mucho, que hay que saber con quién uno juega y en qué cancha uno juega. Entonces yo entiendo al Bacho que cuando vos tenés todos los jugadores y tenés el retén de hemodinamia, tenés el paciente en sala de hemodinamia y tenés dudas de poner un Fuhrman, lo tenés que poner ahí. Porque si vos esperás a que te haga una nueva TB a las 2 de la mañana, en nuestra unidad implica ponerlo a ciegas, sin radioscopía, lo cual es completamente diferente. Entonces, quería dejar dicho eso, de que yo lo que haría es sulfato de magnesio, potasio, marcapaso, hacer el cateterismo, redefinir los betabloqueantes, y que creo que la complejidad de este paciente es que para cada problema por lo menos tiene 3 causas. Eso me parece que fue un muy buen resumen, y creo que si me llaman por este paciente para hacerle un cateterismo y la arritmia no está controlada, no lo haría. Esperaría un poco. Creo que lo primero es esto, y nosotros, desde el punto de vista de diagnóstico coronario invasivo, creo que tenemos que ser plásticos en saber esperar un poquito, ¿no? Bueno, ¿qué pasó, Juan Pablo? Vos marcaste el camino, pero se discutió y se fundamentó. ¿Qué pasó? Bien, la idea era esa, digo, intentar controlar la arritmia con el implante de un marcapaso transitorio, porque las medidas médicas no habían sido muy satisfactorias para nosotros. Y bueno, y ya logrando eso, intentar hacer el cateterismo y la ventriculografía. Lo que primero quisimos hacer fue poner el marcapaso, y tuvimos complicaciones en el acceso yugular posterior, y como ven ahí,
en la foto de la izquierda se me rompió una guía coronaria porque no podía acceder y la tuvimos que sacar con un snare catéter por acceso femoral. Por lo tanto, Sí. ¿Podés señalar, Bacho? Sí, esta es la guía coronaria, ¿tá? Que está desde la subclavia aproximadamente, toda la vuelta, y que la van a ver en el cateterismo después, que está en el ventrículo derecho. O sea, como teníamos complicaciones para pasaje de guía, yo intenté con una guía coronaria que son más manipulables y tienen más flexibilidad y discurren más por lugares sinuosos que la guía común de la vaina del 7 French. Entonces, no sé qué problema había, estábamos en luz porque hicimos una venografía, pero se quebró la guía y quedó adentro. Entonces tuvimos que ir por acceso venoso femoral izquierdo para retirar la guía. Esto es el final del procedimiento, total del procedimiento, y el inicio del procedimiento. ¿Tá? En el medio pasaron cosas que le vamos a comentar ahora, pero este suceso a nosotros nos implicó una prolongación del procedimiento que en una mujer de 82 años... Chicos, hay micrófonos abiertos. Les pido por favor que los cierren. Está abierto Daniel Barreiro, Graciela Tejera. El tema es que como la conexión de Ariel, que es el anfitrión, cesó, probablemente Diego tenga condición de anfitrión. Yo no puedo cortar ningún celular, ningún micrófono. Les pido cuidado con eso, por favor. Bacho, seguramente la guía coronaria que usaste estaba en EOL, ¿no? Sí, seguramente. La verdad que no sé, me di cuenta del problema cuando estaba adentro. Entonces, bueno, esto prolongó el procedimiento mucho más de lo que nosotros hubiésemos querido, y la paciente en algún momento no lo toleró muy bien. Entonces, lo muestro para justificar de alguna forma algunas cosas que no hicimos más adelante. Pero sigo con el procedimiento. Esta complicación fue resuelta y el marcapaso se puso por acceso femoral derecho luego, que fue también al final del procedimiento. Entonces, el cateterismo, aquí tenemos los 3 videos superiores. En la imagen de la izquierda, esta que está aquí, ustedes ven canulada la arteria coronaria derecha, en donde se ven algunas irregularidades parietales, pero que no presentan ninguna ostenosis significativa, y ven la guía ahí flotando en el ventrículo derecho. ¿Tá? Recuerden que lo saqué al final. Y bueno, y en la coronografía izquierda empieza el problema. ¿Tá? Tienen en la parte superior los videos y en la parte inferior algunas fotos que yo les amplifiqué. Se ve en esta proyección, que es la canulación selectiva de la coronaria izquierda, una estenosis crítica ostial que involucra el ósteo del sector medio del tronco de la coronaria izquierda, y el resto del árbol coronario no tiene estenosis significativas, y acá está magnificada la foto en donde se ve claramente, y en la otra proyección lo que podemos ver es una imagen que a veces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos los procedimientos, porque podemos no ver una estenosis luminal como tal, y se ve un déficit de contraste. ¿Qué es eso? Es una piedra de calcio, que seguramente es la que genera la estenosis a nivel del tronco, ¿tá? Que permite que la cantidad de contraste que pasa por ahí es mucho menor al resto de la arteria en ese momento y en ese lugar. Entonces lo que vemos es un déficit de contraste, pero no se ve una estenosis luminal propiamente dicha. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, cuando aparecen este tipo de imágenes, lo que hay que hacer es proyecciones ortogonales, porque en algún momento se ve la estenosis, como es en la imagen o el video del medio, y algunas otras características que nos da las obstrucciones aortostiales, como son el damping de la ventricularización, que en esta paciente ocurría, ocurrió en algún momento, creo que está más vinculada con una acción, no tengo la curva de presión, y lo otro es la ausencia de reflujo de contraste en la aorta, que en este caso se ve claramente. ¿Tá? De todas formas, del punto geográfico, el paciente estaba definido. Lo que tenemos es una estenosis crítica de tronco ostial. Un detalle en geográfico que no me quedó claro. Me dijiste que no hay reflujo de contraste a la aorta. No, que en este caso sí hay, pero que otra de las pautas que nosotros vemos en la lesión de tronco es que es como el catéter es del mismo diámetro que la obstrucción en el tronco. Entonces, cuando nosotros inyectamos, el reflujo está ocluido. Entonces no vemos el reflujo de contraste en la aorta. No es el caso de este paciente. O sea que es cuando traspasa la lesión. Ahí va. Adelante, Bacho. ¿Qué más viste? Bien, entonces, ventriculografía. Nosotros, la idea nuestra era ir a entrar a hacer una ventriculografía, pero como le dije, el procedimiento se me prolongó mucho, la paciente no lo estaba tolerando muy bien,
teníamos inestabilidad eléctrica durante el procedimiento, porque al final yo decidí poner el marcapaso al final, porque en realidad el tiempo de un cateterismo diagnóstico no era mucho, para mí me lleva 15 a 20 minutos más o menos, salvo alguna condición técnica que pueda complicar el tema. Entonces hicimos el cateterismo, no pude hacer la ventriculografía por la inestabilidad eléctrica de la paciente, porque no lo estaba tolerando, y además yo tenía el ecocardiograma, que para mí el ecocardiograma realmente era una imagen muy sugestiva a su vez, que lo consulté con la gente experta de la cátedra en imagen, y estuvieron parcialmente de acuerdo con que esa imagen era también sugestiva de Takotsubo. Entonces, cuando hago el cateterismo... No tenés perdón. No. Se cortó, Diego, no te escuché muy bien. Perdón. Es una buena herramienta No esta, tenés perdón. Corta. No tenés perdón. Estaba inestable la paciente, miren que estaba inestable la paciente. ¿A qué te referís con el no perdón, Diego? ¿Sobre qué aspecto? Vas preso igual. Vas preso igual. Otro elemento que me olvidé de comentarles... De la ventriculografía. Sí, ¿Dónde está la ventriculografía? Pero esperen, un aspecto que me olvidé de comentarles también. En el ecocardiograma está. Ahí va. Pero no, durante el procedimiento de cateterismo también, la mujer hizo un bloqueo B completo con asístole. O sea, tuvimos más o menos 1 o 2 segundos de solo P en el trazado. ¿Está? Al principio tuve dudas de lo que era eso, pero bueno, después se clarificó un poquito. Quería comentarles también que además de la TV polimórfica, estaba un bloqueo auriculoventricular de alto grado en la vuelta ya, completo, en asístole prácticamente. Entonces, después del cateterismo, ya la cosa no era tan clara para un síndrome de Takotsubo. Entonces, el planteo que fue un síndrome con agudo que se presentó por síncope y todo lo asociado al cutis largo, etcétera, por lesión crítica de un tronco, o estábamos en presencia de un síndrome de Takotsubo que asociaba una enfermedad de tronco de la coronaria izquierda. Juan Pablo, hay dos observaciones en el chat que me gustaría interrogar. Una es la de Rivara, que levantó la mano, así que adelante Álvaro, y la otra es de Arturo. Sí, hola, buen día para todos. Bueno, creo que sí, que lo que había dicho el NIGE se cumple porque tenemos varias cosas, ¿no? El paciente, yo creo personalmente que tiene más de una cosa, no parece ser el comportamiento de un tronco inestable. El electrocardiograma es muy característico, digamos, de Takotsubo, pero al tener una lesión severa de tronco, esto podría levantar alguna sospecha de que no podía ser catalogado de esa forma, pero me parece que este paciente tiene una concomitancia de lesiones coronarias severas con Takotsubo. Y hay otra cosa que es muy importante, que es que la prolongación tan marcada del QT y el bloqueo de completo abogan en favor de que el Takotsubo digamos, tenga una participación en todo este cuadro, y yo creo que la participación electrocardiográfica es bastante prominente. Pero este paciente ahora presenta dos cosas que si no se puede encontrar un nexo patogénico claro, creo que quedaría, digamos, planteado Álvaro, la posibilidad de ser una concomitancia de dos enfermedades. Álvaro, ¿vos estás con gente ahí hablando atrás? No, prácticamente no. ¿Porque No, se siente algo? Hay un ruido de fondo, pero bueno. ¿Se escuchó algo de lo que dije? Todo perfectamente. Quedo por ahí. Pero yo, viene Pedro atrás. Vamos a preguntarle a Pedro y a todos con Pedro. Pedro, ¿qué opinas vos? Yo comparto con Álvaro de que hay una concomitancia. Me parece que sería un tronco crítico que da QT prolongado, pero que no da insuficiencia cardíaca prácticamente, que es la presentación habitual que tenemos cuando un tronco está muy inestable, tormenta eléctrica y insuficiencia cardíaca. A mí me predomina lo arrítmico y justo la torcida de punta y bloqueo AB, o sea que a mí me parece que esto es parece muy miocardiopático, más que creo que hay una concomitancia de eventos, en el sentido de que
no vi bien la imagen de tronco, hay que verla bien, decía Juan, lo explicaba con detalle, pero hay que ver si parece una imagen aguda de tronco o no. Por lo que dijo, parece un masacote de calcio en el tronco y no una imagen aguda de tronco. Eso me lleva también a plantear que es un Takotsubo asociado a una lesión de tronco crónica, porque, digo, si bien no podemos estar absolutamente seguros, ponerse a tratar una lesión de tronco crítica en este momento, con esa inestabilidad del enfermo, si no estamos seguros que sea la causa, intuitivamente me parece que no es la causa de la torcida de punta. Pero es una decisión muy difícil. Depende de muchas características especiales de la coronariografía. Yo no veo la lesión tan crítica, pero bueno, no estoy viendo de repente todo lo que se ve, y por lo que dijo Juan además, veo sobre todo un masacote de calcio más que una lesión aguda trombótica de cosas, lo cual sí eso me inclinaría a tratar la lesión trombótica aguda de tronco más que lo arrítmico. Pero en este caso, viéndolo desde acá, desde casa, me parece más arrítmico que estenótico de tronco. Por lo cual mi conducta, en principio sería más dedicarme a lo arrítmico, a ver si puedo frenar para después tratarlo de tronco con tranquilidad, porque si me pongo a tratarlo de tronco y no es, el enfermo seguramente se va a morir porque es un procedimiento complejo en un enfermo que tiene otra cosa ahora. Entonces, me suena intuitivamente a que esto es más arrítmico y menos estenótico de tronco, planteando la asociación de enfermedades. Me parece muy buen análisis y prudente. La pregunta que me viene a la cabeza es ponerme en los pies de Bacchini, que seguramente son bastante más grandes que los míos, y preguntarme en el momento del cateterismo. La señora está, desde el punto de vista eléctrico, inestable. Hace extrasistolía, taquicardia ventricular polimorfa, bradicardia, y me dijo que hizo 2 minutos de asístole cuando hizo el cate. O sea que tengo que pensar que cuando estuvimos poniendo un cateterismo, haciendo angiografía selectiva izquierda, probablemente algo hicimos sobre la enfermedad de tronco, sobre la lesión de tronco, redujimos el flujo coronario, seguramente algo que homologable a una obstrucción por catéter de la luz remanente del tronco, y la señora se inestabilizó más. Entonces, me parece que en el momento pensar en si tengo o no que tratar el tronco es una decisión extremadamente difícil. Me parece que está muy bien, es correcto buscar ayuda, mostrar las imágenes y decir, che, ¿qué te parece esto? Porque la verdad es que no estoy seguro. Me parece que hay que preguntarse 2 cosas. Una de las cosas es, para mí hay 3 caminos acá. Una es decisión de grupo. Otra es lo que está preguntando Lucía Florio en el chat, que es, ¿hay que hacer imagenología de tronco acá? ¿Hay que confirmar la severidad? Porque es de lo que se ha planteado duda. ¿Hay que hacer imagen de tronco, específicamente IBUS, para confirmar severidad? Y hay que hacer lo que dice el doctor Pedemonte, dice, ni lo pregunta, dice, hay que tratarlo igual al TCI. O sea, a la lesión de tronco hay que tratarla igual. Lo que está muy bueno es que no dice cómo. No dice si hay que tratarlo ahora, si hay que tratarlo después, si hay que tratarlo eventualmente, si hay que tratarlo por angioplastia o si hay que tratarlo por cirugía. O sea que lo que está bueno de la pregunta me parece un disparador para todo eso. Arturo. Sí, no, capaz que es semántico lo que voy a decir, ¿no? Pero, porque me parece que en la conducta vamos a estar todos de acuerdo, pero yo creo que el mecanismo, viendo ahora todo el panorama un poco más completo, me parece que el desencadenante más importante, digamos, el desencadenante fue el estrés, que aumentó la demanda miocárdica de oxígeno en un tronco crítico, en un paciente. O sea, el desencadenante de todo esto es la isquemia. La isquemia genera la quinesia apical, la isquemia genera el QT largo, la isquemia genera la torcida de la taquicardia ventricular polimorfa. Me parece que la isquemia es el mecanismo por el cual se generó todo esto. No lo veo tanto como que hay mucha cosa, veo que me parece que es más la problema, y creo que hay que tratarlo. No sé, ustedes dirán que están en el tema, si esto hay que hacer una angioplastia o qué, pero yo, viendo todo el panorama en conjunto, me parece que
el gran generador de todo esto es la isquemia desencadenada por un aumento de la demanda por el estrés que sufrió la... Me estás poniendo una espada en el pecho, Arturo, porque Bueno, la señora se mantiene con inestabilidad hemodinámica hacia sístole cuando le hago el cate izquierdo, y además vos me decís que te convenciste de que todo es por isquemia. Yo no puedo salir de la sala sin resolver esto. Entonces, bueno, no sé, o le pongo... No, pero... Tampoco No, Arturo. puedo discrepar también. No, pero está bien, pero me estoy poniendo... estoy argumentando siguiendo tu línea de argumentación. Claro, Estoy pensando, para mí es así, la isquemia genera TV polimorfa, genera muerte súbita, genera kinesia, tiene una lesión crítica de tronco. Ahora se me fue todo el resto de las cosas de QT largo y con esta situación me cambió totalmente el panorama. está perfecto. Una pregunta antes de dar la palabra a, no sé quién está en CCBU del AR, debe ser Diego. Yo. Pará, ya voy, tranquilo, ya vas a poder. La pregunta que voy a hacer es, a mí me enseñaron, ustedes mismos, que parte de la utilidad del cateterismo en el síndrome de Takotsubo es no tener enfermedad coronaria. Y esta no solo tiene, sino que Arturo ahora me dice que es la causa. Entonces, todo el planteo de Takotsubo, ¿lo tengo que borrar con el codo, lo que escribí con la mano? ¿Cómo sería eso? Diego, adelante. No, yo quería ver un poco si, desde el punto de vista imagenológico, en el ecocardiograma e incluso en la ventriculografía, podemos definir si explica el trastorno de la motilidad esa lesión. ¿Es explicable o excede o qué? Porque me parece que en el Takotsubo el trastorno es más difuso. En cambio acá, está bien, tiene la corona derecha indemne y la izquierda está muy comprometido el tronco, pero la lesión de tronco determina un síndrome, un hecho anatómico y funcional, o sea, una alteración parietal similar al Takotsubo o no. Esa es la pregunta, porque si la anatomía o el ecocardiograma y la ventriculografía son de Takotsubo, entonces predomina el Takotsubo. Ahora, si la ventriculografía no... Cuando hay una lesión de tronco de esta entidad, ¿ustedes qué ven? ¿Ven un síndrome de Takotsubo símil desde el punto de vista de la ventriculografía o no? Yo creo que no. ¿No? ¿Cuál es la experiencia de ustedes? La experiencia es que el tronco en general lo que causa en alteraciones de este tipo, como deslizó Pedro, feo y baja, alteración de motilidad anteroseptal y lateral, y a veces inferior, y eso depende de la distribución de la descendente anterior. Eso es un poco lo que puede causar. O sea que sí puede haber superposición entre las imágenes que vimos y un compromiso de tronco, puede haber afección infraapical incluida. Lo que está bueno es ver el total de la alteración de motilidad. Eso me parece que es sumamente importante. Quedó sin contestar lo de imagenología de tronco. Creo que eso un eco dirigido puede no ser es muy útil, importante. Diego, me parece que no es útil tratar de discriminar, de intentar discriminar, me parece. No, está bien, esto es más intelectual, más académico. En realidad, yo lo trataría todo, ¿no? El Takotsubo en realidad tenemos que esperar nada más y hacer un tratamiento fisiopatológico. Y esa lesión es que yo la trataría sin ningún problema. Habrá que definir de qué manera tratarla, pero yo la trataría independientemente. Bachini está esperando ¿Con el catéter? No. Juan Pablo está esperando con 2 guías y un torque. 2 guías. ¿Qué hago, chicos? Entonces que avance con la guía. Yo avanzaría con todo, sí. Postura Diego Freire, avanzo. Avanzo, sí, avanzo. Lucía sigue preguntando el IBUS de tronco. Vos, Álvaro, ¿le haces IBUS a esa lesión de tronco? ¿Dije? ¿Me diste la palabra, Mono? Sí, claro. Bueno, no te escuché bien. No, bueno, adelante. Yo lo que quería, ahora te contesto con otro comentario y te voy a contestar la pregunta. Mira, yo creo que acá sigue habiendo varias causas y Arturo hizo una pregunta o una afirmación muy comprometedora, que digamos, le atribuyó todo, me pregunta, ¿le puedo atribuir todo lo que le pasa a esta señora de lesión de tronco? Entonces, es una pregunta muy difícil. Entonces yo cuando tengo una pregunta muy difícil digo, ¿puedo esperar la respuesta?
Si puedo esperar la respuesta, la meto en el cajón y te contesto en 2 o 3 días, así la pienso. Entonces yo lo que haría con esta paciente, que es muy compleja, que es muy grave, es ir tratando lo que puedo tratar. Entonces en la sala de hemodinamia le pongo el marcapaso, la marcapaso 90, le pongo sulfato de magnesio, le corrijo el potasio, trato el tacopsubo y la paso a un intermedio. ¿Y ahí qué hago? Pienso. Entonces, yo creo que la lesión de tronco va a haber que tratarla. Creo que la lesión de tronco no es para tratar en este momento con una paciente inestable, que tiene que ser un procedimiento discutido, programado, conversado con todo el equipo, conversado con los cirujanos, primero que ellos estén de acuerdo con la angioplastia, porque van a tener que hacer un backup, una paciente de 84 años con alto riesgo. Entonces, lo que yo haría con esta paciente es marcapasearla, tratar la TV polimórfica, tratar con beta bloqueantes y toda la batería, no sé, ahí hay una niña hablando, pero está bueno que participen los niños también. También. Y después programamos la angioplastia de tronco, que yo creo que por el alto riesgo quirúrgico y por las condiciones anatómicas del tronco, iría una angioplastia de tronco. Y ahí va tu pregunta. Bueno, según Constantino, todas las angioplastias de tronco tienen que llevar IBUS. Según otros, sobre todo los que no tienen IBUS, dicen que no. Creo que la imagenología siempre aporta. Ahora, yo lo estoy mirando por el teléfono, pero por donde lo mire, es un tronco severo. No creo que me cambie la conducta una imagen. Te cambio la pregunta. Si vos estás en esa postura de sacar el paciente de sala, pensar, elaborar estrategia y volver después, ¿le harías IBUS ahora? ¿Pasarías por esa lesión ahora para evaluarla y sacás la paciente de sala? No la toco, pero ni con un palo. Esta señora bien dicho. Es una señora muy frágil que tuvo paros por, seguramente el síncope fue un momento sin hemodinamia por TV polimórfica, tuvo paros por asístole. Entonces, corregiría todo lo corregible, la estabilizaría y la prepararía para tratar esa lesión de tronco por angioplastia, con un procedimiento coordinado, discutido, con todos los actores mejor capacitados, y no tocaría con nada esa lesión en la guardia. Ni en este momento, aunque estuviera en la mañana con todos, sigo pensando lo mismo, hay que estabilizar todo lo que pueda y ir en mejores condiciones. No es exclusivamente la causa del cuadro actual. De acuerdo, le pido a los que ya hablaron que bajen la mano, por favor. Creo que le toca a Alejandro Cuesta. Bueno, gracias. No, yo en determinado momento me caí, entonces capaz que, disculpen si repito. ¿Te lastimaste? Sí, fue en la frente me di, en la frente. En relación al QT y la isquemia, que llamaba la atención la forma de presentación, en realidad la primera causa de QT largo adquirido es la isquemia, y también es verdad que la principal forma de presentación de la cardiopatía isquémica quizás sea la muerte súbita, o sea, rítmica. Entonces, puede llamar la atención, pero en realidad es una forma de presentación frecuente la rítmica y las alteraciones de la repolarización de las que estamos hablando. Y lo segundo, que en realidad yo estoy bastante alineado con lo que dijo Álvaro. Lo único que me parece que si tenemos una buena unidad cardiológica, este tema está solucionado al momento de entrar al cateterismo. O sea, esto de optimizar todo el tratamiento médico antes que llegue el hemodinamista, me parece que era lo que correspondía hacer. O sea, el marcapaso, los beta-bloqueantes, los iones, el sulfato de magnesio, y bueno, y cuando el hemodinamista entraba a hacer el cateterismo, en realidad ya sabía si con todo eso era suficiente y podíamos esperar, ojalá se pueda esperar, o ya llevamos 2 horas con tratamiento médico óptimo y no logramos calmar esta cuasi tormenta eléctrica, no es la definición, pero digo, cuasi riesgo vital, y entonces, bueno, tengo que hacer todo por el todo y ir a la angioplastia. Pedro, adelante. Sí, yo quería decir que me parece que se define en detalles angiográficos.
Mi experiencia con el tronco es así. Todos hemos visto, los que hacemos hemodinamia, troncos críticos en enfermos desbarrancados, con tormenta eléctrica y con shock cardiogénico. En ese caso no se duda si hace angioplastia de tronco de entrada. Me parece que este es un caso diferente. La angiografía sí lo muestra. Además, si ustedes ven en la imagen central de abajo, es un tronco que parece estar medio quinqueado, o sea, en una zona de doblez, y es absolutamente excéntrica la lesión. En una imagen, en un plano, se ve, pero en otro plano se ve que hay una cinta, digamos. O sea que no tiene una lesión súper crítica. Es una lesión severa, seguramente, pero no es una lesión súper crítica de tronco que esté comprometiendo, y eso está de acuerdo con la hemodinamia del enfermo. O sea que hay una disociación entre lo arrítmico y la hemodinamia del enfermo y lo crítico de la lesión. O sea, es una lesión severa, pero no es una lesión en punta de lápiz. El paciente tiene una cinta, claramente, es lo que se ve por acá, ¿no? De repente el Bacho puede aclarar más ese punto, pero yo creo que ese punto es crítico. Si uno está convencido de que ahí hay un fenómeno trombótico agudo, entonces no hay más, lo que hay que hacer es pasar una guía y ponerlo en el stent. Ahora, si como parece no ser, parece ser una lesión acintada de tronco, en una zona de doblez, en un kinky, lo que llamamos un kinky de tronco, probablemente sea una lesión crónica, estable de tronco, y este enfermo tenga otra cosa, un estímulo proarrítmico muy importante, que probablemente sea el Takotsubo, y que es lo que va a determinar lo agudo del enfermo, y hacer una angioplastia en esas condiciones es aumentar el riesgo del paciente. Y esto no se define con IBU, se define básicamente con angiografía, para definir lo crítico de la lesión. El IBUS sirve no es el momento para hacerle el IBUS a un enfermo con taquicardia ventricular, no hay que hacerlo de esa maniobra porque complican más de lo que dan resultados. El IBUS del tronco tiene que ser una situación totalmente estable para poder bien después analizar con detalle las imágenes. No es la situación, el enfermo que está en taquicardia ventricular, en bloqueo AB, no es la condición. Este enfermo se define con angiografía, con imágenes múltiples de angiografía, intentar definir eso. ¿Es aguda? ¿No es aguda? ¿Es crítica? ¿No es crítica? Y me parece que este caso está claramente de un lado. No es una lesión crítica y no tiene aspecto agudo. Bien, creo que lo que es más interesante es volver a pensar todo lo que ha pasado, ¿no? Le fuimos a poner un marcapaso, se nos rompió una guía, la tuvimos que pescar por femoral, la paciente paró en asístole, sigue con taquicardia ventricular, y entonces nosotros queremos precisión en la definición de tronco y solucionar ese problema ahora. Me parece que es una tormenta mental para el operador, y le pediría a Nige que nos dijera, a Juan Pablo que nos dijera qué hizo. Bueno, rápidamente lo que pensé era que el tronco era una enfermedad estable, que lo que le estaba pasando a la mujer no lo explicaba la estenosis esa de tronco, al igual que Pedro. Pedro, ya te conté, hicimos múltiples angiografías, múltiples proyecciones para ese tronco, muchas, por razones de tiempo, eso no puse todas, pero para mí quedó bien definido que es una lesión crónica y que no era la causante de su enfermedad. A su vez, cuando nosotros pusimos el marcapaso, y marcapaseamos a 90, que todavía competía con el ritmo basal, y tuvimos que llevar a 110 ciclos por minuto, también la mujer se mantuvo totalmente estable desde el punto de vista hemodinámico, por lo cual también yo pensaba que una lesión de tronco crítica aguda, no sé si toleraría también la hemodinamia con un marcapaseo de 110 constante, y de hecho lo mantuvo perfectamente. Y lo otro que me hacía un poco de ruido era que no explicaba las alteraciones sectoriales que yo había visto en el eco, una lesión de este tipo de tronco. Entonces, seguí el planteo, como dice acá la pregunta, los planteos que se hizo la guardia, era si realmente era una lesión crítica de tronco, crónica, como hallazgo en este caso, en el contexto de un planteo de Takotsubo. Buscando alguna herramienta más que apoyara esto, lo que hicimos fue, basados en el registro internacional de Takotsubo, que plantea un score basado en todas las características que ellos analizan. Se plantea este score, se llama InterTAC, que con estos puntos, que como ustedes ven no tiene asociación con la ventriculografía o la coronografía, etc., hace un score que te calcula más o menos la probabilidad de estar frente a un Takotsubo o frente a un síndrome coronario agudo. ¿Está? Ahí está cliqueado lo que la paciente tiene, y nos dio una probabilidad de Takotsubo de 77%. A ver, es una herramienta más que la utilizamos un poco para seguir la línea de razonamiento que nosotros también veníamos trayendo.
Bacho, ¿tomaste precaución de fijarte si esa herramienta se desarrolló incluyendo o excluyendo pacientes con enfermedad coronaria y con enfermedad de tronco? Bueno, leí Con el dolor registro. torácico. No, leí el registro y pero el registro incluye los tres tipos, con enfermedad, sin enfermedad y con enfermedad severa, pero no me fijé específicamente si esto era para enfermedad severa. No, está perfecto. Simplemente, digo, poniéndome en abogado del diablo, digo, esto está buenísimo. Tiene un 77% de probabilidad de tener un Takotsubo por este score. Lo que uno le viene a la cabeza es, después de ver ese tronco, fíjate lo que le pasó a Arturo. Se volcó totalmente a que el culpable era el tronco. Entonces, es muy interesante que este caso tuerce la forma de pensar fácilmente después de ver la geografía, por lo menos para algunos. Pero está muy bien, creo que es una herramienta que es excelente porque prescinde del hallazgo angiográfico. Claro. Lo otro que me parece que se puede tener en cuenta, se debe tener, es si este registro incluyó pacientes sin dolor torácico, ¿no? Que esta paciente no tuvo dolor torácico, ¿verdad? No tuvo, No. síncope solo. Ahí El va. registro, en realidad, el registro está buenísimo para leer porque son miles de pacientes de un multicéntrico de varios países, varios centros, que mandan todos los Takotsubos, y en realidad la forma de presentación más habitual es el dolor torácico, pero también otras causas, desde la disnea hasta otras causas de Takotsubo están planteadas. Bueno, entonces, ¿qué hiciste con todo esto? Bueno, la paciente sale de sala con marcapaso, ¿tá? Más o menos, como les dije, una frecuencia de 110 ciclos por minuto fue cuando logramos ganarle, digamos, a la arritmia ventricular. La paciente se mantuvo desde el punto de vista hemodinámico estable, normotensa, no tuvo ningún otro tipo de sintomatología, no tuvo dolor en ningún momento, tampoco tuvo elemento de falla cardíaca, que eso es otra cosa que Pedro lo nombró, pero habitualmente vemos un tronco de esa entidad crítico, te da disnea y falla cardíaca, la mujer no tuvo nada de eso. Entonces, lo que hicimos es dejarla con el marcapaso 24 horas y la retirada del marcapaso se observa como ritmo de base un bloqueo auriculoventricular completo con un escape de 60 ciclos por minuto. Entonces, se vuelve a desatar la polémica, porque al tronco, al ambiente isquémico con TV polimórfica y etcétera, al ambiente de Takotsubo que generó lo mismo, se le agrega el ambiente de esto no habrá sido un bloqueo auricular completo que tuvo una TV polimórfica, la QT. Nos parece que no, pero ¿por qué aparece el bloqueo completo después de todo esto? Entonces, la cancha se embarró un poco más. Teníamos una lesión de tronco que, como dijeron en el chat, a mi forma de entender, había que resolverla claramente, también por todo lo que se dijo, no era ad hoc, era después. Era angioplastia, era cirugía, era marcapaso definitivo por el bloqueo de completo. Todas esas dudas fue lo que comenzó a surgir con la paciente. Y quizás la duda que más me generó, y lo que tuvimos varios, es, y quizás alguno de electrofisiología pueda responder, Diego o Alejandro, es si a esta paciente le pones un marcapaso definitivo y luego vuelve a ver completo en el contexto de tronco o Takotsubo. Sí, me parece que... Si quieren puedo responder. No, sí, pero No hay primero problema. levantó Paganini la mano. Perfecto. ¿Juanjo? Que responda al marcapaso si quiere, así ya cerramos el tema y hablamos del tronco. Adelante, Diego. El bloqueo AB es otro elemento a favor del mecanismo de Takotsubo, porque está descrito en un porcentaje muy bajo. Nosotros tuvimos un caso el año pasado con bloqueo AB en el contexto en Takotsubo, en un preoperatorio, en un perioperatorio de un oftalmológico. La mujer, no sé, el estrés que generó la cirugía, no sé si le hicieron problema de anestesia ahí o qué pasó, que durante el procedimiento ahí se bloqueó completamente y hizo el electrocardiograma típico del Takotsubo. Y en esa paciente estuvo en el CTI ventilada incluso.
en esa paciente decidimos poner un marcapaso definitivo. La literatura, o sea, sería rarísimo que este bloqueo AB explicado por la isquemia de tronco, no sé, yo no podría explicarlo, vinculado al tronco. Entonces, en la literatura hay discusión de si poner o no marcapaso en el contexto de un cuadro de Takotsubo, y bueno, y hay casos, son reportes de casos, unos cuantos, pero algunos le ponen, otros no. En este caso yo esperaría un poquito, no sé, habría que ver, tenemos el transitorio, tenemos que hacer la geoplastia, le haría yo, creo que parece bastante, de punto técnico, parece, yo no soy experto, pero parece bastante, no compleja, eso lo dirán ustedes, pero a mí me parece eso, no es una de bifurcación ni nada. Y además tenemos el transitorio, así que yo esperaría a ver si capaz que la resolución del cuadro determina que la conduccional mejore, y entonces no me preocuparía tanto por eso en este momento. Si no tuviera transitorio y el bloqueo a veces prolongara o fuera un problema, ahí capaz que tomamos la decisión. Pero en realidad no se sabe muy bien, y la mitad de los casos que leí más o menos le ponen marcapaso y la otra mitad no. Eso es un poco lo que puedo aportar en este sentido. Perfecto, así que respecto al definitivo, esperar. Esperaría porque tiene transitorio, tranquilo. Perfecto, y el bloqueo a veces se puede explicar en el contexto del planteo inicial de Takotsubo. Perfecto. Juanjo, adelante. Primero que nada, disculpe por si hay mucho ruido, porque estoy en mi casa, me están taladrando el vecino. Si no se escucha, me dicen. Esta es una Adelante. paciente que yo conversé, que la vi, me la consultaron al día de la mañana siguiente. Si no estoy equivocándome, estoy casi seguro. Es una paciente que, desde el punto de vista biológico, era una paciente con frágil, con un tórax pequeño. Yo preví además que la mamaria podía no ser una buena mamaria, una paciente con riesgo adecuado para ATC. Lo conversamos creo que estaba el Bacho, estaba Mila y no sé quién más estaba. Y era una paciente de riesgo intermedio alto para cirugía, que es manejable por cateterismo. Yo compartí que era una resolución adecuada de hacer una angioplastia, pues me parecía que para la edad que tenía, la edad biológica era una edad comprometida. Por lo menos nosotros operamos muchos pacientes de esta edad, y un mamario de edad es un procedimiento de bajo riesgo y bien tolerado para todos los pacientes. Esta en particular tenía un tórax pequeño, estaba muy repercutida. Yo asumí que el riesgo se iba alto. Una paciente que podía ser perfectamente manejable por una angioplastia única de tronco. Yo compartí el criterio de somnamistas en la angioplastia. Perfecto. Es interesante porque en el chat varios habían preguntado por qué cirugía no, porque se había eludido a la angioplastia, y me parece que esos son muy buenos argumentos. También hay que preguntarle a la paciente y hay que tomar una decisión consensuada en todo el equipo. Bueno, el final diga. la final de la discusión que quedamos con Rafael fue exactamente eso, que se iba a conversar con la paciente, y si le iban a plantear las alternativas, porque era una paciente que era operable, pero dentro del margen de los de alto riesgo. Estuvimos conversando, los dos planteamos que llevar agua por nuestro molino, pero yo entendía que el molino de angioplastia era uno de esos hipótesis en los cuales yo podía aceptarlo, por más que era factamente operable, digo, ¿no? La paciente quería llevar agua para su molino también. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. Adelante. Y ahora, me extraña que los cirujanos no quieran llevar agua para su molino, como dijiste, Gustavo. Ahora, el resultado es el mismo. No quiero poner un dedo en la llaga, pero ¿el resultado a largo plazo será el mismo? ¿Cuál es el largo plazo de esta señora de 81 ahora? Un par de meses. El resultado es el mismo. Diego, yo te hubiera invitado, si el Bacho tuviera una foto, que viera una foto de la paciente. Si hubieras visto una foto de la paciente. No, yo la vi a la paciente. ¿Te acordás de la paciente? No, yo la vi, sí. O sea, pero una paciente que el largo plazo no estaba planteado. Yo creo que está claro que en un paciente de riesgo moderado, que vos pensás que puede estar viva al año,
el resultado quirúrgico es ampliamente favorable, menor mortalidad, menor índice de infarto y mayor resultado. Yo estoy convencido de eso. En esta paciente lo que pasa es que yo no sé si estaría viva al año. Eso fue mi convicción. Creo que, Eso, que no. perdón. Sí, decí. No, digo que es interesante porque los estudios, los trials son una cosa, la discusión es una, y la vida real después lleva a tomar decisiones que en realidad los trials influyen poco, ¿no? Influyen, pero no, la decisión no se basa en el resultado final del trial, porque los pacientes tienen otro contexto, otras realidades, y me parece bien, ¿no? Me parece perfecto. Creo que Sí. lo del resultado. Bueno, tenés razón, bueno, ya lo discutimos en la jornada. No. No tengo duda. Lo del resultado creo que es una situación anatómicamente favorable, más allá de la calcificación, pero no parece una calcificación circunferencial, o sea que da la impresión de que el resultado es razonable con las herramientas que contamos. Es del 20 al 30% que no compromete la bifurcación, entonces parecería que es una angioplastia de óstium y cuerpo de tronco, lo que es una de las anatomías menos desfavorables, y eso fue también visto en el Excel Trial, en un subestudio. Creo que además en el hospital hay que insistir en que la imagenología que reclama Lucía está disponible y hay que pedir que se use para optimizar resultado. Y entonces me da la sensación de que en este contexto en especial, la angioplastia es una buena alternativa. Lo que a mí me gustaría preguntarles a todos específicamente es cuándo hay que hacer la angioplastia de tronco. Porque entonces parece que si salió y se estabilizó, la hipótesis Takotsubo podría ser finalmente la triunfante. Entonces, si viene mejorando y todo se viene tranquilizando, incluida la inestabilidad eléctrica, y bueno, tengo apuro por hacer esta angioplastia de tronco, ¿cuál es el momento para hacerla? Sin duda que no es como todos dijeron, el momento de la angioplastia diagnóstica. En esa oportunidad, no. Pero es mañana, es pasado, ¿cuándo hay que hacerla? Me parece que es una buena pregunta para los colegas hemodinamistas a ver qué dirían. Está Sebastián por ahí. Sebastián, ¿vos qué opinás? Si a vos te reclaman, che, hay que solucionar este tronco, convinimos en angioplastia, ¿cuándo la harías? Disculpa, Mono, que me acabo de conectar y no vi nada de la angiografía ni... Perdón, no, te maté. Álvaro, Nije, ¿cuándo la harías? Te la reclaman. Tenemos que solucionar esto. Ok, ¿cuándo? Antes del alta. Los hemodinamistas me están haciendo una mala pasada. ¿Vos qué pensás? Cuando le vaya el Takotsubo. Eso, Pedro, bien. Parecería que habría que esperar un poco a ver si hay recuperación de la función ventricular, ¿no? El tema es que quién es el gaucho que espera. Yo no esperaría. Yo clínicamente, no soy hemodinamista, pero no esperaría tanto. ¿Y cómo lo justificás? Y porque no sé cuánto juega. El Takotsubo está jugando. Ahora, ¿cuánto juega esto? ¿O no juega nada? ¿O es una...? No sé. Algo juega. ¿Cuánto? No sé. Eso es lo que yo pensaría. Y bueno, obviamente cuando esté estable eléctricamente y hemodinámicamente, ahí la ejecutaría. Lo que pasa es que Juan Pablo dijo... Si no tiene drogas antiarrítmicas, no tiene drogas inotrópicas, está estable, no tiene arritmias, y bueno, 24, 48 horas, no sé, algo de ese estilo. Sí, Juan Pablo dijo que ya está estable. Así que bueno, me parece que ahí está el buen criterio clínico. Exactamente. Porque algo de alguna manera quizás esté jugando esto. ¿Cuánto nos parece que solo isquemia no es? Es lo que parece. ¿Cuánto juega cada cosa? Y no sé. La verdad que no sé. No, claramente yo esperaría más tiempo, no 48 horas, esperaría más tiempo, porque este enfermo esperaría que se empiece a recuperar el ventrículo, va a andar bien, esa lesión es asintada, esa no es una lesión crítica, nunca hubo compromiso hemodinámico, y no tenemos por qué someter a una angioplastia de tronco con una FEBI de 30%, que puede ser nocivo para el enfermo, o sea que hay que esperar y va a mejorar. Capaz que no se la haces, entonces, no hay noción angiográfica de una lesión crítica, no hay lesión angiográfica crítica.
Entonces no se la haces nunca. ¿Qué apuro tenés? Hay que hacérsela porque es severa, y antes de hacérsela hay que hacerle un IBUS para determinar que tenga un área menor de la ley del 5,9. Hay que hacerle un IBUS a estas lesiones que son, digamos, en el doblez del tronco. Hay que hacerles un IBUS. Claramente hay que hacerle un IBUS. Y si cumple los criterios, que creo que los va a cumplir, pero no es crítica. Y digo, no conozco al enfermo, pero quiero ver el IBUS. Va a dar un área, no sé, pero no va a dar un área crítica. Va a dar un área severa, seguramente un poquito por debajo de 5 o 4,5, pero no va a ser un área crítica. Angiográficamente es acintada la lesión. Sí, una cosa interesante es ver qué hizo Juan Pablo y cómo le fue a él y a la señora, y también tener presente, ¿no existirá el Takotsubo por angioplastia de tronco? Adelante, Juan Pablo, ¿qué hiciste? Lo que decidimos el conjunto el cual ¿Lo oyen bien, chicos? No. Tantoso. Recuerden que Juan Pablo, ingresó el día. Ahí. No te estamos oyendo, Juan Pablo. Ahora sí. El teléfono. ¿Sí? A ver, ¿Me Bacho. escuchan? Ahora sí. Sí, señor. Juan Pablo. Hola, ¿me escuchás, mono? Sí, se ve que entrecortado. No, lo que decíamos, que el implante, se decía finalmente implante de marcapaso. ¿Sí, me escuchás? Sí. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Me escuchan mejor? Sí, señor. Disculpen. Entonces, lo que se decidió fue implantar un marcapaso definitivo luego de los trastornos en la conducción auriculoventricular que fueron evidenciados cuando sacó el Fuhrman. Esto fue el día 19, recuerden que la paciente ingresó el día 16, ¿tá? Y a las 24 horas se decidió resolver la angioplastia del tronco, ¿sí? Pedro te pidió función ventricular antes de la angioplastia. ¿Repetiste la eco? En realidad sí, no la tengo, pero se repitió. Digo, los trastornos sectoriales que estábamos viendo se veían bastante menos, pero no tengo la imagen, ¿está? Okay. Pero la función sistólica estaba en el límite inferior de la normalidad. Otra pregunta, ¿y el bloqueo B persistía? Sí, claro, por eso decidieron ponerle el marcapaso. Pero reitero que la función sistólica ya estaba en ese momento en el límite inferior de la normalidad. Perfecto, ¿y entonces? Se puso el marcapaso y al otro día lo que se hizo fue la angioplastia del tronco. Si bien a Pedro yo no entiendo que le faltan imágenes, pero yo reitero, hicimos muchísimas imágenes de este tronco y no nos quedaba dudas angiográficas de que era severa la lesión. Entonces decidimos implantar un stent. Lo que se implantó fue un stent 3,5, el cual luego de la imagen intracoronaria, como vamos a mostrar más adelante, se realizó dilatación. El problema que tenemos ahí en el tronco ese es, como dijimos inicialmente, una gran formación de calcio que debemos ver cómo responde esa obstrucción al implante de un stent. Muchas veces es difícil desplegar ese tipo de lesiones. Es otra de las causas por lo cual también no se hace ad hoc en el momento del diagnóstico y se planea para después. Pero bueno, en definitiva, como dijo el mono, era una lesión desde el punto de vista técnico factible, era en el cuerpo, el tronco y en el osteo, y respetaba, o al menos desde el punto de vista angiográfico, respetaba la bifurcación, lo cual para nosotros son, digamos, las preferibles para la angioplastia del tronco. Se implantó un stent, como ven en la foto arriba a la izquierda, cuando está el stent desplegado se ve una subexpansión a nivel medio distal del stent, seguramente vinculado a la gran cantidad de calcio que tenía.
en la imagen de la izquierda, acá en el video del medio, este que estoy señalando con la flecha, ven en la angiografía la subexpansión del stent, por lo tanto se decide postdilatar con un balón 4.0 no complaciente y logrando un resultado angiográfico bueno. Vemos que el stent se expandió en su totalidad y no hay una imagen de subexpansión. Como mencionó Pedro, y Lucía también lo pidió, y hemos dicho varias veces que la angioplastia de tronco muestra un mejor resultado a corto y a largo plazo cuando se hace controlada con IBUS. Lo ideal es hacer pre y post, pero nosotros realmente habíamos definido la vía pre, por lo tanto decidimos hacer post para ver el resultado de la angiografía. ¿Tá? Entonces, este es el pullback. El pullback comenzó sobre la arteria descendente anterior, en donde puede ver una enorme cantidad de calcio a nivel de la arteria, ¿tá? Con placas de forma irregulares y diseminadas de forma difusa, con zonas de mayor estenosis que otras, pero nunca nos dio un área luminal menor a 4 en la de A. De todas formas, quiero decirle que nosotros íbamos a tratar el tronco y no pensamos tratar la de A nunca. Ahí estábamos haciendo el pullback, y en algún momento van a ver la bifurcación e inmediatamente el stent, lo cual está bien, porque nosotros queríamos respetar la bifurcación y no tocarla con el stent. Ahí está la circunfleja y ahí aparece el stent del tronco hacia atrás. Como ven, el stent es lo más hiperrefringente, y ven acá, miren esta zona de acá. Ay, perdón. Uf. Llévalo con el control del video abajo. Ahí estoy. Lo paro ahí un poquito. Como ven, más o menos entre las 15 y las 18 horas hay una imagen con un cono de sombra posterior, que eso es vinculado al calcio. ¿Tá? Nosotros luego de la postdilatación con un balón no complaciente, ¿tá? No logramos expandir eso, al menos en el IBUS se ve que no se expandió, en la coronografía sí parecía que estaba expandido, pero más no podemos hacer. Entonces, logramos una área aceptable en el tronco y logramos que el stent esté bien apuesto. Eso es un factor de trombosis y de restenosis, que es lo que el IBUS ha mejorado. Entonces, ¿qué es la posición del stent? Para que lo entiendan, es el contacto entre el strat del stent y la pared del vaso. ¿Tá? Ustedes ven que de forma circunferencial siempre está en contacto con la pared del vaso, por lo tanto la posición es correcta. Es verdad que no logramos la expansión máxima, pero reitero, está vinculado a esa enorme piedra de calcio que muchas veces no podemos con los elementos que nosotros tenemos aquí. Ahí continúa el pullback, viendo la correcta posición, y a pesar de la subexpansión vinculada al calcio, el área del tronco es aceptable. Ahí ya la sonda del IBUS entra en el catéter y termina el estudio. ¿Alguien quiere? Pedro, no sé si querés acotar algo, o el mono, o Nige. ¿Cuál fue el área mínima del stent? En el área mínima, el resultado fue 6 con poquito. 6,2 creo que era. En el sector de más estenosis. Porque Pedro apuntó a un criterio que es muy interesante en angioplastia de tronco, pero que esencialmente se aplica a tratamiento de la bifurcación, que es la regla del 5, y que alude a cuál tiene que ser el área en circunfleja, en descendente, el área mínima de stent, en circunfleja, en descendente anterior, en la zona de confluencia, que es en la propia bifurcación, en ese polígono de bifurcación, y en el propio tronco. Y bueno, lo que hay que superar en el tronco es intentar estar por arriba de 7. En fin, si se obtuvo 6, parece más, mirándolo no parece 6, parece por arriba de eso. Ahora, una cosa es interesante, es el tratamiento de las lesiones intensamente calcificadas en nuestro medio es complejo, porque no tenemos técnicas para remoción de calcio, no tenemos técnicas para debulking, no tenemos cutting balloon. Lo único que podríamos ensayar es un corte con guía, pero no sabemos dónde ocurre. Ahora aparecieron dispositivos nuevos, como uno que se llama Shockwave, que está en la región, digamos, entre comillas, porque está en Chile, pero bueno, hay camino enorme por recorrer. Lo mejor es enemigo de lo bueno, y seguir insistiendo con dilatar esto a expensas de lo no calcificado parece imprudente y hasta riesgoso. Así que bueno, es un buen resultado. La estenosis residual no es crítica, y solo como una reflexión, quizá esto podría haber sido previsto
con un IBUS pre-implante para tener claro que el hecho podía ocurrir. Pero bueno, ¿la evolución cómo fue? Bien, la evolución de la unidad fue buena, no volvió a retirar arritmias, y se hizo un ecocardiograma previo al alto, que estas son las imágenes que encontré, pero creo que ejemplifican muy bien, además de no tener una apical. Esto es un parasternal de eje corto, en donde tenemos corte transversal de señal de ventrículo en distintas alturas, digamos, a nivel basal, no hay muy basal, porque nunca vemos la mitad, pero son medio y apical, en donde vemos que la contractilidad en realidad ahí se recuperó. Si bien ven algunas alteraciones, yo no las veo, pero la doctora Florio fue la que informó el eco, mostró que si bien existen alteraciones en la contractilidad sectorial, la función sistólica se recuperó, como habíamos mencionado previamente, y este es el último eco que tenemos. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Este fue al otro día de la angioplastia. O sea, como 6 días desde el ingreso, una cosa así. Sí, no, el 20, y ingresó ella el 16. El 16, la angioplastia fue el 19. El 20, o sea, 4. perdón, después de la angioplastia. Y además tiene una estenosis aórtica moderada, además. Sí, eso desde el examen físico inicial ya tenía un soplo que lo habíamos catalogado como moderada del eco inicial también. Bueno, perfecto. Entonces, el tratamiento al alta, aspirina, clopidogrel, atorvastatina, enalapril y bisoprolol, y a las 48 horas, la mujer se va de alta a domicilio, fue después controlada en policlínica, está asintomática, o por lo menos hasta hace más o menos un mes, asintomática, y venía bien, con buena tolerancia a la medicación, sin ningún inconveniente. Entonces, ¿hay electro de la evolución? ¿Hay electro de la evolución? No tenemos. No, el último que tengo es el... O sea, ¿se le fue el bloqueo AB o no? No sabemos. No, estaba marcapaseada, estaba con ritmo de marcapaso. Bien. Pero no es el Fullman, digo, no es el definitivo. Bueno, entonces, Bacho, sí. Paciente compleja que se presta a múltiples interpretaciones, en la que se trató lo que había para tratar, en definitiva, se fue reaccionando desde el punto de vista fisiopatológico, desde el punto de vista final de lo corregible, pero a mí me despierta enormes dudas. La primera pregunta que hice, ¿por qué? A mí me enseñaron que Takotsubo con enfermedad coronaria no se llevan, y sin embargo acá la defendimos bastante. ¿Cómo es la Florio levantó la mano, perdón. No, solo un comentario que un poco va también a lo que venías, me parece que era lo que venías a decir, que en esta paciente planteamos la concomitancia en realidad de dos enfermedades, el Takotsubo y la enfermedad coronaria de tronco y severa, pero que en realidad que el cuadro clínico, de acuerdo a la evolución del Ateneo, terminamos planteando que era responsabilidad, la expresión clínica era responsabilidad del Takotsubo. Entonces, como que siendo coherente, digamos, con todos con los planteos diagnósticos que se han hecho, yo creo que la angioplastia de tronco, que entiendo que hay que hacerla, pero no la hubiera planteado en esa oportunidad, sino que estaría bien afín al planteo que hacía Pedro, de esperar a la recuperación total de la paciente y alejada completamente del evento, porque si un disparador, el estrés emocional o físico es desencadenante del Takotsubo, yo creo que un procedimiento invasivo puede por sí mismo ser un desencadenante del propio Takotsubo, ¿no? Entonces yo lo hubiera alejado bastante más, aún con FEBI normal, lo hubiera alejado completamente del evento, inclusive le hubiera dado de alta y después haber planificado la angioplastia. Y después con respecto a la ecografía, que por supuesto no me acuerdo porque yo hago una ecografía y al otro día no, a la hora ya me olvidé lo que encontré, sí veo en estas imágenes que muestra Bacho,
lo que veo es una alteración en la motilidad del septum anterior, que quizás pueda estar vinculado a la estimulación por marcapaso, ¿no? Que es una posibilidad. Solo eso. Perfecto. Juan Pablo, ¿tenés algo de Gustavo. revisión? Sí, escucho. Ariel. Un breve comentario quería hacer yo. Bueno, a ver, Ariel. Deseo administrar, Gustavo, lo que quieras. No, dale Ariel, dale que hace rato que no estás. El otro día, sí, pues, tuvimos dificultades técnicas, el apagón me destruyó el módem y recién puedo conectarme por el teléfono, pido disculpas. Hace unas semanas estaba leyendo un artículo de Christopher Cannon, de Estados Unidos, que habían, no era un estudio randomizado, por supuesto, pero habían macheado pacientes de este tipo con y sin enfermedad coronaria. Específicamente con, o sea, como es la definición clásica de Takotsubo, sin lesiones coronarias, y otro grupo con iguales ventriculografías, iguales cuadros clínicos similares, con lesión severa de DA proximal. En un banco de datos muy grande, pusieron dos grupos de unas 30 personas cada una, la gran mayoría mujeres, como siempre, y que había era muy difícil de distinguir, la ventriculografía podía ser igual, como que un síndrome de coronaria agudo producido por una descompensación de la placa de DA proximal podía ser igual al Takotsubo y viceversa, y que entonces dejaba la duda, porque no es, ya reitero, no es, como todos saben, no entra en la definición clásica del Takotsubo, pero dejaba duda de la concomitancia y a veces la mimetización entre cuadros de ese tipo con y sin enfermedad coronaria, que eran cuadros similares, como que dejaba la duda. Era un trabajo del año 2009, nada más. Perfecto. Diego. Sí, solo comentar que yo viví un caso que era similar, pero mucho más sencillo de resolver. Una paciente también con un cuadro clínico, una situación estresante muy clara, y un dolor precordial, troponinas positivas, se manda para cateterismo, tiene un electrocardiograma parecido a este, y en el cateterismo le encuentran una lesión severa crítica de la coronaria derecha, y le hacen la angioplastia de la coronaria derecha y no le hacen ventriculografía, lo cual, y después cuando vuelve nosotros, reviendo el caso, ahí le hicimos un ecocardiograma ya a las 48, 72 horas del caso, y donde estaba la función ya mejor, había una cierta hipoquinesia, pero ya se había recuperado. Y igual el cierre del cuadro clínico y electrocardiográfico era que era un Takotsubo con una lesión chismosa nomás, pero que seguramente no era responsable del cuadro clínico. Por eso la importancia de hacer precozmente el momento del cateterismo, la ventriculografía, porque después los cambios, las alteraciones de la función y típicas ecográficas y ventriculográficas pueden ser transitorias y mejorar rápidamente. Y por supuesto, además, que si la lesión no explica el cuadro, no tiene posibilidad de explicar, como podría ser en este caso, entonces no es la responsable del cuadro clínico. Es que funcionó el reflejo óculo-estenótico ahí. Y sí, exactamente. Pero en este caso fue en la modalidad diferida. Juan Pablo, adelante. Bien, bueno, creyendo de forma firme que esto no es un Takotsubo, lo que preparé simplemente es una reflexión que me vino con este caso, que fue más o menos lo que planteó Gustavo, porque desde hace bastante que nosotros asociamos el Takotsubo a la ausencia de enfermedad coronaria obstructiva significativa, y aparentemente la información nueva que va creciendo diría que no es tan así. Entonces, por eso es que traje esta pequeña revisión que habla simplemente de eso, porque no vamos a andar en Takotsubo, que lo hemos visto varias veces. Simplemente recordarles que en el 90, Sato y colaboradores describieron el primer registro de Takotsubo, que de ahí en adelante aparecieron varias características que son todas conocidas como nosotros, que es un síndrome que se caracteriza por una disfunción ventricular, que la severidad puede variar, que habitualmente es transitoria, y que un elemento fundamental, y que lo reitera todos los trabajos, es que no existe una correlación anatómica entre la enfermedad coronaria que puede existir y la alteración sectorial ecocardiográfica. Dicho de otra forma, o ventriculográfica, no hay, las alteraciones sectoriales no respetan un territorio de una arteria coronaria epicárdica. Como siempre, en todas las series predomina en la mujer con muy alto porcentaje de casos, y es mucho más frecuente en la mujer posmenopáusica,
¿tá? A medida que se fue estudiando más esta enfermedad y había que se fueron conociendo más, antes era otro, se llamaba Takotsubo o valoramiento apical, pero ha visto que también existen otro tipo de alteraciones sectoriales que también son Takotsubo y no son solo valoramiento apical, están las medioventriculares, etc. Y como siempre, inicialmente era el que gatillaba el síndrome era un estrés emocional, también se observó que podía estar el estrés físico o combinados entre ellos. Sin embargo, mucha información, pero no hay nada sistematizado. Por eso este grupo de trabajo formó el Registro Internacional de Takotsubo, que fue el que mencionamos hoy, que es multicéntrico, que es internacional, y nuclea miles de casos de Takotsubo, y lo que hacen es intentar dar información o caracterizar de alguna forma a este tipo de pacientes. Es bien interesante que cuando inició este registro, los pacientes incluían a los Takotsubos basados en la definición de la clínica Mayo. Sin embargo, esa definición inicial excluía la enfermedad coronaria, o sea, todos aquellos pacientes que tenían enfermedad coronaria obstructiva significativa no entraban dentro de la definición de Takotsubo. Entonces, el diagnóstico de Takotsubo está tremendamente subdiagnosticado, más aún con los criterios que utiliza actualmente este registro, que son los criterios de la clínica Mayo, pero modificados. ¿Cuáles son estos criterios? Son las alteraciones sectoriales en la contractilidad del ventrículo, como dijimos, que exceden al territorio de irrigación de una arteria epicárdica, la ausencia de enfermedad coronaria obstructiva o evidencia de una placa complicada. Y ahí abre una nota y que dice que es posible que pacientes con enfermedad, está mal ahí, con enfermedad coronaria obstructiva, desarrollen Takotsubo. Después habla de las anormalidades electrocardiográficas y después de la elevación de los biomarcadores. Y en el texto, que yo lo copié ahí, muestra que en la serie de ellos ya existe un 15.3% de pacientes que tienen Takotsubo y además tienen enfermedad coronaria obstructiva. Esto seguramente se amplíe, porque recordemos que antes estos pacientes eran excluidos, era como una enfermedad excluyente, el Takotsubo con la enfermedad coronaria obstructiva. Sin embargo, ahora no, entonces el diagnóstico de esta enfermedad cada vez va a ir ser mayor y a su vez se van a ir conociendo otras características que antes desconocíamos. En relación a esto, en el 2020 se publica este estudio, que para mí está muy bueno, si pueden lo leen, que habla de la coexistencia del Takotsubo y la enfermedad coronaria obstructiva, y a su vez cuáles son los resultados a largo o corto plazo de estos pacientes. ¿Qué fue lo que hicieron en este estudio? Lo que tomaron como base de datos el registro de Takotsubo a todos aquellos pacientes que tenían Takotsubo y enfermedad coronaria y analizaron sus características y sus pronósticos. Los criterios de inclusión eran la coronariografía en fase aguda asociada a la ventriculografía y que los estudios estuvieran disponibles para, ahí está vinculado el tema del observador, que eran 2 independientes o hasta 3. ¿Cuáles eran los criterios de exclusión? Bueno, que no tengan ventriculografía, como en nuestro caso, y que la coronariografía tenga la suficiente calidad como para ser interpretada. Aquellos que no tenían calidad geográfica se eliminaban. Del total de los pacientes se seleccionaron 1016, y estos 1016, el 23% sí presentaban enfermedad coronaria obstructiva significativa, definida como una obstrucción coronaria mayor o igual al 50% en vasos pasibles de intervención. ¿Sí? Entonces, un 23% de pacientes tenían enfermedad coronaria obstructiva, o sea que la concomitancia entre Takotsubo y enfermedad coronaria obstructiva es un hecho que existe y que se debe tener en cuenta a la hora de excluir o no este tipo de síndrome. Con respecto a las características de los pacientes que analizan, recuerden, ¿no? Con enfermedad coronaria obstructiva, vieron que siempre, aunque predomine en la mujer, cuando toman a los pacientes que tienen enfermedad coronaria obstructiva, el sexo masculino predomina en estos, y en aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria obstructiva, el gatillo se ve que es más estrés físico que el emocional, como predomina el emocional en la globalidad de los casos. Esos son los datos que me llamaban la atención simplemente.
Y entrando ya en el grupo con Takotsubo y enfermedad coronaria obstructiva, que era ese 23%, como dijimos, predominan los hombres y predomina estrés físico como desencadenante. Además, como es lógico de pensar, tienen más hipertensión arterial, más diabetes y más dislipemia, y no tienen diferencias en la forma de presentación con respecto a los otros Takotsubo. O sea, el dolor es el que predomina habitualmente, seguido de la disnea y otras enfermedades. No hubo diferencias en este tipo de presentación. ¿Tá? Y una cosa que hay que destacar es que en aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria obstructiva versus aquellos que se presentan con Takotsubo sin la enfermedad, la fracción de eyección es significativamente menor en aquellos que tienen la enfermedad obstructiva. Es verdad, como ustedes ven en el cuadro 1, que no hay mucha diferencia absoluta. La media es de 39 versus 42, pero bueno, fue significativo el hallazgo de una mayor disfunción sistólica en estos pacientes. Con respecto a las complicaciones intrahospitalarias, como se ve, bueno, no tengo la flecha, pero lo que se ve en rojo son los Takotsubo con enfermedad coronaria obstructiva, lo que se ve en amarillo es el Takotsubo sin enfermedad coronaria obstructiva, y en verde el Takotsubo con arterias normales. Y ven que en los pacientes con enfermedad coronaria obstructiva y Takotsubo requirieron un soporte ventilatorio, ya sea invasivo o no, que fue muy superior a los pacientes que se presentaban con Takotsubo y enfermedad no significativa o sin enfermedad. ¿Tá? De igual forma y de forma significativa, ¿tá? La mortalidad en aquellos intrahospitalaria, la mortalidad en aquellos pacientes con enfermedad obstructiva y Takotsubo era superior a aquellos con Takotsubo y sin enfermedad obstructiva. ¿Tá? Después el shock cardiogénico y las maniobras de reanimación también fueron mayores en aquellos pacientes, pero no alcanzó lo estadístico significativo. ¿Lo ven eso en las gráficas? Sí, perfecto. Bien. Con respecto a la mortalidad al corto plazo, lo rojo, la línea roja es la enfermedad coronaria obstructiva en el Takotsubo, y la línea verde y la línea amarilla son Takotsubo sin enfermedad coronaria obstructiva. Ven claramente que la mortalidad a los 30 días es superior en aquellos pacientes que tienen enfermedad obstructiva y asocian el Takotsubo. Solo para detenernos aquí y dejar otro ítem para iniciar a pensar, estos pacientes también machearon por edad y sexo, comparando con un registro suizo de los síndromes coronarios agudos a este tipo de pacientes, y lo que vieron es que los pacientes con síndrome coronario agudo de este registro tenían, como ven ahí, la misma mortalidad que el Takotsubo con enfermedad coronaria obstructiva. ¿Tá? Es un hecho a destacar. Las conclusiones del estudio es que la enfermedad coronaria obstructiva coexiste de forma frecuente con el síndrome de Takotsubo, como dijimos, un 23%. Existen otros trabajos que son más chicos, que incluso un poquitito más de asociación. ¿Tá? Es un importante factor pronóstico para este tipo de pacientes. ¿Tá? Tienen mayor mortalidad los pacientes que asocian enfermedad coronaria obstructiva. ¿Sí? Y es de destacar que cuando se machearon estas poblaciones, estos pacientes tenían igual mortalidad que los síndromes coronarios agudos en el registro suizo. Y enfatizan dos aspectos que creo son bien importantes. En aquellos pacientes que nosotros pensamos que tienen enfermedad coronaria obstructiva, la necesidad de realizar la ventriculografía, porque si no vamos a seguir ahondando en el subdiagnóstico. ¿Tá? Y otra cosa importante es que ellos vieron en este registro, no lo puse por razones de tiempo, pensé que no iba a dar, pero ellos vieron en este registro que muchos pacientes que se presentaban con síndrome coronario agudo, sí tenían síndrome de Takotsubo. O sea que la idea de que la complicación de placa excluye cualquier tipo de Takotsubo, también hay que tomarlo un poco con pinzas, o quizás ahondar con otro tipo de estudios, y que eso es la pregunta que ellos se realizan. Porque muchas veces el propio síndrome coronario agudo es el estímulo estresor para desencadenar el Takotsubo, o quizás el Takotsubo y su estímulo sí desencadenan un Takotsubo. No saben cuál es la respuesta, pero sí vieron que en pacientes que tienen síndrome coronario agudo existe Takotsubo también.
¿tá? Entonces, esa fue la revisión. Creo que está bueno, creo que aporta un poco, sobre todo la idea que yo tenía era de la no asociación o la exclusión de una u otra, y creo que abre la cancha para pensar más en esta enfermedad e intentar evitar un poco el subdiagnóstico. Bueno, eso era lo que tenía para presentarle, gracias. Ariel, cerrá tú. Yo solo quiero felicitarlo, Juan Pablo, siempre hace presentaciones muy claras, con mensajes bien directos, y creo que abrió la posibilidad de pensar distinto a algo que estamos acostumbrados a ver. Así que adelante. Gracias, Gustavo. Solo quiero hacer esta pregunta a Juan. Dentro de la epidemiología, es clarísimo que el predominio del género femenino sobre el masculino de esta enfermedad es tremendamente alto, pero menos en Japón, que fue donde se descubrió o se definió esta enfermedad. Vos tenés ahí es mucho más parejo. ¿Vos, Juan, tenés algún dato al respecto? Es la única pregunta que te hago. De Japón, no tengo idea. No es claro el predominio del sexo femenino, del género femenino en Japón, sí lo es en el resto del mundo, ¿verdad? Como dato curioso. Dada la altísima prevalencia de la cardiopatía isquémica, a uno no le llama la atención que cualquier cosa que uno estudie, Takotsubo en este caso, amiloidosis, sarcoidosis, es normal que haya una cierta concomitancia con cardiopatía y con lesiones severas. Ahora, como dijo Diego, recién en ese caso que nombró, es muy claro que nosotros puede ser que sea difícil, pero deberíamos discernir en lo que es un Takotsubo con una lesión que estaba ahí chismosa, como dijo él, o que sea uno en la causa de la otra, viceversa. Vos explicaste muy, muy claro, me gustó mucho al final, ese Takotsubo puede desencadenar un síndrome crónico agudo, el síndrome crónico agudo puede desencadenar un Takotsubo, que es primero el huevo de la gallina, porque en algunos casos puede ser muy difícil. Bueno, fue clarísima la presentación. Muchas gracias, Gustavo, por coordinarlo, que siempre lo haces tan bien. Y después, bueno, les comento a todos, seguramente lo saben, porque este es el último Ateneo de Juan como grado 2. Esperemos seguir deteniendo por acá, pero bueno, ha sido un gusto, como siempre, fue muy clara tu presentación. Así que, bueno, gracias, Juan, y bueno, ya nos veremos mañana en el round. Gracias a todos, que pasen bien. Chao. Bacho, mandame el artículo ese después. Dale, gracias. te lo mando ahora. Gracias. El último. Con Bacho tenemos un